Vamos para adentro a ver qué tal está la comida ecuatoriana. Yo voy a comer guatita. Voy a probar el encebollado. Encebollado no me gusta. Primera vez que pruebo comida ecuatoriana, no será la última, segurísimo. Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy aquí con, ¿cómo te llamas? Fernando, Fervin. Fernando, que eres de Ecuador. Ecuador, y vamos a probar la comida ecuatoriana. Yo nunca la he probado. En mi canal principal, pues que hablo de fútbol, me siguen muchos seguidores ecuatorianos. Él es uno, y como es de aquí, de Barcelona, ya hemos quedado alguna vez, y me dijo, tenemos que ir a probar la comida ecuatoriana. Y dije, vale, y lo vamos a grabar para el canal secundario, que es este Berna por el Mundo, que es más de viajes. Entonces yo creo que es más conveniente subirlo aquí que no en el de fútbol, pero si queréis cosas de fútbol, ir a ese canal. Si os gusta más viajes, cuando vaya a Ecuador, lo subiré aquí, por ejemplo. Entonces aquí hay un restaurante que está cerca de Barcelona donde hacen comida ecuatoriana. Vamos a probar qué tal. Él dice que está muy bueno, ¿no? Muy bueno, recomendado. También vengo con mi novia, que está aquí y es asiática, entonces veremos a ver qué tal también le parece la comida ecuatoriana. Yo ya os digo de principio que soy muy raro comiendo, así que es muy posible, por avanzado que os diga, que a mí no me guste, pero es que no esté bueno, sino que a mí me gustan muy pocas cosas, así que probaremos y a ver cómo sale la cosa. Anímate, hombre, anímate. Intentaré probarlo, es porque a mí mi problema es que tengo un poco de trauma, yo creo, con la comida, y me cuesta mucho probar las cosas. Entonces, bueno, veremos, haré el esfuerzo, os lo prometo, haré el esfuerzo de probarlo. Si queréis que lo haga con otros restaurantes, otros países y eso, dejaros un buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Seguidme en todas las redes sociales, también seguidme en el canal principal. Y nada, vamos para adentro, haceros miembros también. Vamos para adentro a ver qué tal está la comida ecuatoriana. Hemos pedido encebollado y... ¿cómo se llamaba esto? Yo voy a comer guatita y Lian va a comer encebollado, que es el plato más famoso. Yo encebollado lo voy a probar, pero dudo que me guste porque el atún no me gusta y está hecho de atún, así que... Bueno, vamos a probar. Ya nos han llegado los platitos. Y Fer, a ver, ¿qué es lo que comes tú? Mira, yo un caldo de bola, que es una bola de plátano macho rellena con vegetales adentro. Está muy buenísimo. ¿La salsa también dentro? Sí, si te gusta el picante, sí. Como en Asia comen con picante, pues la salsa picante en teoría le debería gustar. Aproveche. Que aproveche. Vamos a comer, vamos a probar. Primero que pruebe ella. You like the stuff? Yeah, it's not bad. Let me try it. Aquí vamos a ser honestos, ¿eh? Nos puede gustar o no, que no haya problemas, ¿eh? You like it? I think that I would say something after finish. Dice que valorará al final, cuando se lo acabe. A ver, voy a probar yo. But this is good. Creo que es patata lo que he comido, con la salsa esta que era como de cacahuete, ¿no? La salsa está muy buena. Ahora vamos a probar esto. Esto es reucallo. El Guandamel. Está bueno, está bueno. Lo que a mí me gusta más es la salsa, así con un sabor de cacahuete. A mí el cacahuete me encanta. Entonces, la verdad es que ¿cómo se llamaba? La guatita. La guatita, no se me queda el nombre. Oye, amigo, ¿vienes de Tontolandia? La guatita, yo le doy buena nota, un 7-8. Bien. ¡Sí! La guatita para mí está bien, es carne, salsa de cacahuete, arroz. Para mí eso no tendría problemas para comerlo en Ecuador. Voy a probar el encebollado, que sí que es el que no creo que me guste. Estoy haciendo un esfuerzo por vosotros, ¿eh? Así que, a ver, vamos a probar. Primero probamos el caldo, a ver. Es que además también con limón no me gusta el limón. Dice que el atún no tiene mucho gusto como el de lata, y eso es bueno, porque el de lata, la verdad es que solo olerlo
no puedo aceptarlos. Así que vamos a ver. Un poco de atún también. Sinceramente, no me gusta. Lo puedo comer, pero no me lo pediría. O sea, por ejemplo, ahora si estoy en una casa o algo y me lo ponen, podría hacer el esfuerzo, pero como os he dicho, soy muy raro comiendo y el pescado es algo que... Entonces, el sabor así cítrico y así no me acaba de convencer. Pero bueno, pido disculpas por ello, ¿eh? Me quedo con mi guatita. Se llama menestra de pescado. Tiene buena pinta, ¿eh? Y esto es alubias, una salsa de alubias con rice. Fernando se ha pedido el menú. Nosotros nos hemos pedido un plato para hacer más como un plato típico. El encebollado no estaba en el menú del día. Se ha pedido el caldo de bola y el... ¿cómo se llamaba ese? Arroz con menestra. Arroz con menestra Y pescado, que también tiene muy buena pinta. Sí, sería como, me parece a mí, como un fish and chips ahí de un poco de Inglaterra. Sobre todo por el pescado, y luego sí que viene con el plátano macho, que claro, Ecuador es el primer país productor de bananas, de plátanos, y por eso como acompañamiento pues siempre hay un plátano, cosa que a mí es una de las pocas frutas, de las pocas que puedo comer, porque como os decía soy muy raro comiendo y no como fruta. O sea, como mucho como un plátano. Así que ahí en Ecuador pues podría sobrevivir comiendo plátanos. Vamos a probar la banana de Ecuador. A ver qué tal le parece a Lian. You like it? Le ha gustado el plátano. Vamos, yo me lo he guardado para el final porque claro, tengo asociado que el plátano es el postre. Vamos a hacer una excepción y lo probamos. A ver, la banana famosa de Ecuador. Del ¿cómo se llama? Del famoso equipo Banana Bonita, ¿eh? Bonita banana. Bonita banana. Siempre lo... No, sí, jugó el año pasado Bonita banana. Está buena la banana ecuatoriana. Por eso Jero Frisas se la trajo a su mujer también. Mira lo que te traje. Bananas. ¿Ecuatorianas? You like the banana, ¿eh? Luego saldremos afuera y haremos valoración, que habrá menos ruido, ¿vale? No os preocupéis, que no sé cómo se estará escuchando porque hay mucha gente y es lo que tiene ser un youtuber pobre, que no puedo reservar todo el restaurante para mí. Pues se ha acabado toda la banana, ¿eh? Le ha gustado, pese a que estaba lleno y el encebollado no se lo ha acabado. Luego esperaré al final para su conclusión del encebollado. El mío ya lo sabéis, lamentablemente. Pues la banana le ha gustado mucho, ¿eh? Ya hemos salido aquí de El Campeón Chonero, hemos comido muy bien los tres, sobre todo muy llenos. Ahora vamos a hacer la valoración. La valoración es de algún plato ecuatoriano, porque no hemos comido todos los que hay, que debe haber miles. Sí, o centenares, hay muchos. Entonces hemos probado ella el encebollado, yo lo he probado y os he dicho dentro que a mí no me gusta, perdonadme. A ella ahora os dirá qué ha parecido, y luego yo he probado repíteme el nombre, la guatita, que a mí me ha gustado, sobre todo la salsa con el arroz y eso. Sí que, como ya os he dicho antes, mejor sería con otro trozo de carne, porque la salsa a mí es lo que me ha gustado más. Luego la carne así un poquito blanda, prefiero más que sea más durita, no sé cómo explicarlo, tampoco soy yo chef como para saber esas cosas. Estaba bueno, sobre todo la cantidad era enorme porque me ha costado terminármelo y eso es siempre de agradecer. Comer con un plato y ya está, se come más económico. De hecho hemos pagado en total 35 €, hemos comido los tres, con él que ha comido un menú que eran 2 platos más bebida, luego yo he comido la guatita y mi novia que ha comido
Y mi novia, que ha comido el encebollado, 35 euros. En España es un precio que está bastante bien, 3 personas por ese precio. Si alguien viene por aquí a Barcelona y quiere venir a comer aquí, muy recomendado, económico y sabor original, ¿no? Sí, eso lo tiene que decir él, porque yo nunca he estado en Ecuador, pero la verdad es que estaba muy bueno y tendremos que venir otro día. Si os gusta el vídeo, vendremos y probaremos otros platos, obviamente. Así que, ya sabéis, dejaros un buen like. Ah, espera, que falta la opinión de mi novia, a ver, del encebollado, del plato más famoso de Ecuador. Joy, so cold. Hace mucho frío, así que rápido. What do you think about encebollado? Encebollado. Bollado. Encebollado. No me gusta. Oh. Perdóname. Al principio le ha gustado, pero después no le ha acabado de convencer, así que todo Ecuador nos va a crucificar ahora. Somos los peores youtubers porque lo que hacen los youtubers normalmente es, aunque les guste o no, dicen que les ha gustado. A eso se le llama estrategia. Nosotros somos sinceros y nos sabe muy mal, pero lo que sí que... You like a lot the banana, right? Sí, sí, me gusta Plátano. plátano. Bueno, está aprendiendo castellano. También les gustó el plato mío. Ah, y las alubias, la menestra sí que nos gustó también, ¿ves? Yo soy más de carne, entonces yo el pescado me cuesta mucho y gustos ácidos tampoco. Y mi novia ya le había tirado al encebollado el limón y pues eso, a mí no me gustó el encebollado. Mi novia al principio sí, pero después tampoco le acaba de convencer. La banana estaba muy buena, hay que decirlo, así como frita y no sé cómo la deben cocinar, lo podéis dejar en los comentarios. Tenemos que venir a probar otro platito otro día, porque claro, con un plato estás lleno, no puedo probar 10. Si os ha gustado el vídeo, apoyar, mira aquí con el retrovisor que se me ve por 2 cámaras, dejaros un muy buen like, pedir muchas gracias a Fernando. ¿Quiere hablar Fernando? ¿Quiere decir algo? Me ha gustado mucho, más que la comida, el estar con mis amigos, compartiendo este momento muy bonito que lo voy a recordar mucho y que quedará grabado aquí. Pues suscríbanse, denle un buen like y quiero también enviar saludos a mi padre allá en el Ecuador, a Gilbert Vintimilla, a la familia Arevalo, Padrillo y que a ver si también puedo ir yo con él y conocer la familia y conocer Ecuador, que muchas ganas. Primera vez que pruebo comida ecuatoriana, no será la última, segurísimo. Muchas gracias por la comida. Y te voy a traer una camiseta de la Copa de Barcelona. Ojo, Barcelona, ahí, a ver si este año gana la liga. Este año la 17ª, ¿no? Vamos ahí. ¡Vamos, ídolo! Adiós, Fela, suscribiros, haceros miembros y todas esas cosas. Adiós, adiós, adiós. Adiós, ñaños, adiós, ñaños.